Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Empezamos esta nueva sesión de ICADE Asociación Profesional que celebramos aquí en ICADE Comillas, en Alberto Aguilera, una vez más en esta sala estupenda que nos ceden para estas actividades. Hoy tenemos una oportunidad que tenía yo hace tiempo ganas de rematar, y era poder tener aquí a Silvia Segovia con nosotros. Yo a Silvia la conocí por las redes, tuvimos la oportunidad de conectar y de ver los intereses y de promover un taller que se hizo hace ya 2 años, en mayo. Mucho tiempo, no sé cuánto, sí. En mayo, 6 de mayo, de hace 2 años, 22. ¿Qué memoria? Y no, lo he mirado. Ajá. Eso es truco, eso es truco. Lo he revisado. Y tal. Y la verdad que fue un taller donde fue súper práctico, muy intenso. La verdad que fue muy intenso porque una actividad tremenda. Sí. Ahí nos juntamos 20 y tantas personas. Maravilloso. Todo el mundo aprendió muchas cosas. Recuerdo que más de uno, y alguno estará por aquí, o lo tendremos online, incluso decía, estoy buscando trabajo, y a partir de ahí le vino muy bien para esa entrevista de trabajo, yo creo. Seguro. ¿Te suena, sí, no? Seguro, sí. Y tal, con lo cual el tema de la comunicación es fundamental. O sea, y la verdad que tenemos mucho que aprender. Y yo que llevo un montón de tiempo haciendo congresos, jornadas, presentando cosas y tal, tengo todo para aprender. Aquel taller me vino muy bien, porque ahí se veían practicando, jugando también, que es muy importante, que es otra de las partes que nos va a comentar, ¿no? Y bueno, ¿y por qué Silvia Segovia? Pues mira, Silvia Segovia, os cuento un poquito la trayectoria, aunque la habéis podido leer a lo mejor en la web. Ella estudió interpretación, arte dramático para teatro, televisión, canto, doblaje, guión cinematográfico. Después se diplomó en radiodifusión, en periodismo radiofónico. Trabajó en Radio Barcelona, Cadena SER, realizadora también de programas radiofónicos, presentadora de eventos. Comentas que hiciste una presentación del evento de Cotec en el estadio Bernabéu, ¿fue? Entonces el Vicente Calderón. El Vicente Calderón, y desde luego tiene que ser impresionante porque es donde va el rey. Yo he estado Justo, en varias de esas y ahí va el rey, con lo cual sí. la Ahí estaban los impresión dos de decir, reyes. aquí estoy yo presentando una jornada donde, bueno, pues tienes una responsabilidad de quedar bien siempre, ¿no? Con lo cual, enhorabuena por esa oportunidad. Entonces, impartiendo formación, vio que el tema de formar y educar, pues le iba, y estudió magisterio. Y luego ya me corriges tú la historia, ¿vale? Sí, vas bien. Y bueno, y empezaste a hacer, digamos, te colocaste un poquito por tu cuenta, decir, oye, voy a montar mi propia metodología, voy a explicar cómo pues, se puede comunicar mejor para los diferentes ámbitos donde tú veías que se podía funcionar, ¿no? Metodología original, con técnicas actorales de actuación, con locución, comunicación persuasiva, etcétera, pues para permitir a la gente aprender a hacer las cosas de otra manera. Sí, es para, como estábamos diciendo antes, cuando hablábamos con Pilar, perdona, la de vueltas que da la vida y las cosas que pasan. A mí ¿quién me iba a decir a mí que yo me iba a dedicar a dar formación para hablar en público y en realidad para mejorar las habilidades de comunicación? Nadie. O sea, yo había estudiado arte dramático, había estudiado radio, había estudiado guión cinematográfico, guión radiofónico, había hecho doblaje. Todo lo que había hecho en realidad era todo artístico. Y una vez me planteé, dije, ostras, ¿cómo puedo yo ayudar a los demás con los conocimientos que yo tengo? Y qué bonito es porque no sabemos lo que tenemos hasta que no lo ponemos en manos de los demás y los demás dicen gracias, ¿no? Cuando lo recogen y dicen, ay, me ha servido mucho, me ha valido. Y en realidad eso es lo que hice, fue un mix de todo lo que sé y dije, ¿cómo puedo ayudar a las personas con estas habilidades que yo tengo, que para mí resultan naturales, pero que para otras personas no lo son? Y al mismo tiempo pues hacer que la gente al mismo tiempo, pues, que pueda aprender divirtiéndose, que como tú bien has dicho, para mí el juego, la gamificación es elemental. Yo creo que si no jugamos, o sea, que tenemos que jugar en la vida sea como sea, y que además aprender se aprende jugando. Aprendemos jugando. Cuando decimos vamos a aprender y nos volcamos, quizás es cuando menos lo hagamos.
El interés lo tenemos, pero cuando estamos jugando aprendemos sin querer. Sí, sí, eso repito, la experiencia del taller fue clarísima, ¿eh? Nos divertimos, lo pasamos muy bien, aprendimos muchísimo. Entonces se dedica a eso, a la docencia y también a dar charlas y formación a empresas, etcétera. Y nada, hoy vamos a hablar eso de los errores de comunicación, cómo evitarlos, y para eso lo que hay que hacer es decir, ¿cómo hablamos bien? Si hablamos bien, los errores, yo como siempre he dicho, eso nos va muy bien porque no sabemos hacer las cosas mal. Decía yo en tiempos cuando estaba en banca y tal, en banca de inversión. Pues en esto, si sabes comunicar, es muy difícil que te vaya mal. Una persona que sabe comunicar, en las peores situaciones, al final, sale bien. Estaba pensando cuando tienes que hacer una presentación, cuando tienes una discusión dentro de la empresa, tienes que defender algo, pues si sabes comunicar, tienes mucho ganado. Y a veces el que comunica gana aunque no tenga la razón, pero ha comunicado mejor. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Así que aquí nos va a contar Silvia cómo podemos hacerlo mejor, y yo creo que desde aquí nos vamos con una buena lección. Vamos allá, vamos a arrancar, a ver qué sale. Porque os voy a hacer participar, ¿eh? Por supuesto, yo aquí sola no voy a estar. Bueno, estando también acompañada como comentaros también que eso, como va a ser grabado, pues después lo tendremos disponible en internet, ¿vale? Si alguno tiene algún problema de aparecer, como saldrá por detrás, si es que salimos, o sea, somos discretos en eso, ¿vale? Pues eso, no hay problema, ya nos decís, ¿vale? Venga, pues adelante, Silvia. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias. Bueno, a mí ya al entrar ya me han puesto de alguna manera una zancadilla, voy a decirlo, que si no, Miguel Ángel, no me quedo tranquila. Y es que, bueno, yo soy de moverme, de ocupar el espacio, es más, soy de tener escenario, que aquí no tengo, ¿no? Yo os perdono porque es un aula, pero yo necesito espacio. Y de repente lo primero que me dicen es, no te puedes mover. Tienes que estar entre aquí y aquí. Entonces digo, ay, madre mía, me faltan, es como si fuera un pulpo y me faltaran 6 patas, ¿no? Es lo mismo, me siento rarísima. Entonces me han dicho que me puedo mover de aquí a aquí, de punta a punta de la mesa. Así que cuando me veáis irme a un lado, chivármelo porque igual se me va la cabeza y me voy a otro sitio que me conozco, ¿eh? Voy a intentar controlarme, tampoco puedo irme por allí por el medio, pero bueno, en fin, somos poquitos, estamos todos cerquita, así que os siento cerca, que es lo importante, que lo que me gusta cuando emito el escenario es precisamente pues, tener al público cerca, ¿verdad? Pues antes ya me he ido presentando descaradamente a algunos de vosotros que habéis llegado con tiempo, otros habéis llegado un poquito más tarde, pero bueno, un saludo a todos, gracias por venir, de verdad. Y sí es verdad que a mí me gusta mucho el juego, me gusta mucho formar con el juego. Hoy no es el día más adecuado, el espacio más adecuado para aprender a través del juego, pero hoy venía más en modo conferencia. Pero más en modo en conferencia, no pienso hablar sola, ya lo he dicho, necesito, por favor, diálogo, que me habléis, yo respondo, yo necesito que esto sea eso, un diálogo, no un monólogo, porque si no, ¿qué clase de comunicación es esta? Tendré que dar ejemplo de lo que es la comunicación. Y hoy he querido hablar de algo especial, porque siempre hablo de la comunicación en general, puesto que tenemos en realidad un grado de conocimiento de la comunicación muy bajo, muy escaso, pero esta vez he querido dar un salto más allá porque llevo pues, más de 9 años dedicándome a empresas y lo que he hecho ha sido hacer una selección de aquellos errores que más veo que ocurre en las empresas y que más sucede a la hora de comunicar con cualquiera, porque en la empresa hablamos con los clientes, con los proveedores, con los socios, con nuestro equipo, si somos líderes, con el jefe si tenemos equipo. Es decir, todos estamos hablando con todos y sabemos que el equipo hoy más que nunca es el que mueve a la empresa. Si no hay una buena comunicación con ese equipo, pues imaginaos a dónde puede ir la empresa, ¿no? No sé si estáis de acuerdo conmigo, que la comunicación es algo elemental. Entonces, yo lo que he hecho ha sido extraer todas esas cositas. Se ha debatido antes sobre si... que me estoy yendo mucho al lado. Se ha debatido mucho antes sobre si la palabra errores era adecuada o no era adecuada y me ha encantado. Digo, ya empieza el dilema, venga, chicha, empieza el dilema, que esto es bueno. Y había personas que decían que la palabra error que era un poco fea y otros que decían que es la palabra correcta porque además aprendemos a través de los errores. Bien, yo lo he hecho con todo el propósito, simplemente para que no metamos la pata donde no tenemos que meterla.
Así que arrancamos con ello, pero antes de ir yo con esos errores, obviamente me gustaría que por ahí vosotros lo que dijerais, qué errores veis en la comunicación de una empresa, porque seguramente habéis notado muchos, muchos, muchos. Y me gustaría que hiciéramos así un brainstorming, aunque sea muy loco, me da igual, pero para que no hable yo sola, como digo, y para que nos pongamos en situación, cada uno en su situación. Vamos a ver, ¿en qué contextos creéis que cometemos un error o varios errores cuando hablamos en la empresa? Tic, tac, tic, tac. Aquí me falta la música, ¿ves? Música, música. Vamos allá. Yo te diría que cuando hay crisis dentro de la empresa, los momentos de tensión es cuando la comunicación puede dar más errores, no dirigirte al público deseado o no darle con las palabras. Vale, momentos de tensión, vamos a escribir. Bueno, aquí, qué interesante. Vamos a ver. Bueno, momentos de tensión. Voy a añadir emoción. ¿Qué más? ¿Qué más? No se escucha normalmente, no escuchamos normalmente y muchas veces en la empresa muchísimo. No escuchamos. Se escucha poco. Se escucha poco. Ay, qué interesante se está poniendo esto. Se escucha poco. ¿Qué más? Yo al hilo de eso, lo que ocurre muchas veces, yo veo es que el que habla se preocupa más, le importa más lo que quiere decir que cómo le van a escuchar o cómo le pueden escuchar en otras personas. Yo quiero decir esto y no dice tiene esa empatía de cómo tienes que decir. Venga, vamos a sumarlo. Voy a poner atención a uno mismo. Y no al público. El emisor, receptor y esas cosas, esto tú eres el emisor y El emisor está pendiente del emisor. Yo. El yoísmo, que aparece por ahí. Yo añadiría esto que han dicho, Sí. que falta la escucha activa. Escucha activa. Aquí han dicho, se escucha poco. ¿Te referías a lo mismo? ¿Hay alguna variación? Es escucha activa, ¿verdad? Escucha activa. Cuando no hay nada más que el otro que estás escuchándole y no estás, se me quema el arroz, por ejemplo, o que le voy a contestar, etcétera. Ujú. No todo el mundo en una misma empresa recibe el mismo mensaje de la misma forma. Hay esos mensajes que se tergiversan, ¿verdad? Mensajes tergiversados, vamos a llamar. Bueno, vamos a decir confundidos, confusos. Confusos. yo creo que además con lo de las video reuniones y todo eso, que se prepara poco, se confía demasiado, o sea, yo lo veo como una red de debate y yo lo veo, se prepara poco. Poca preparación. Lo cual es falta de respeto con los alumnos por lo demás. Pero Falta de respeto. Uy, aquí vamos a ver que todo se conecta una cosa con la otra, ¿eh? Es como si esto lo pusiéramos todo con flechitas, pareceríamos indios. Habría flechas en todas direcciones. ¿Por aquí? Yo creo que de las cosas que más nos irritan son los mensajes vacíos. Hay gente que habla mucho y no dice nada. Y termina un presidente de explicar algo y dice, pero ¿cuál es el mensaje? Y el tío a lo mejor está conectado con lo que acabas de decir tú. Él piensa que ha comunicado un montón de cosas y los que estamos recibiendo el mensaje es un plan, bueno, y ahora que eso pasa, a mí me ha pasado demasiadas veces y es muy irritante porque es recurrente en las mismas personas. Y al final la gente pierde el interés. Ah, que bueno, un nuevo anuncio del CEO y la gente le da igual, porque es que repetidamente no dice nada. Por el ruidillo que ha habido, yo creo que no te ha pasado a ti solo, está claro. Así que, También, a algún político le puede pasar. sí, sí. Mensajes, vamos a decirlo como tú has dicho, vacíos. ¿Qué me quieres decir, no? Vacíos. ¿Qué más? En esa línea un poco, Venga. con matiz, Ay. el buenismo, los falsos consensos.
A ver, explícate un poquito más. Sí, pues cuando se habla, pero en realidad se habla, todo está bien, no hay errores y todo el mundo estamos de acuerdo y en el fondo todo el mundo pensamos Sí, falta de autocrítica. falta de autocrítica o falta de honestidad en la comunicación. ¿Falta de asertividad también? También. Buenismo. Voy a poner aquí asertividad. Venga, dos cositas más. Así, pero algo que veáis que sea bastante común, que os ha pasado en todas las empresas donde habéis estado. Falta de empatía hacia la otra persona, es decir, tú comunicas pero no piensas en la otra persona. Falta de empatía. Creo que está recogiendo una. Totalmente de acuerdo. ¿Y todavía había manos levantadas por ahí, Javier? Yo creo, uno de los errores que veo a mi modo de entenderlo es el tú. Vamos a las reuniones y tú no has hecho, esto también pasa. Entonces, es un poco... La culpa. Sí. No nos autorresponsabilizamos O no entendemos al otro. o no entendemos al otro. El mensaje es tú, ¿no? Que sería, de alguna manera, ahí. Porque tú has hecho, porque tú has hecho. El mensaje es tú. Eso es interesante. Yo tengo un debate más con mi equipo y fracaso, estoy fracasando. Sustituir la palabra culpa por la palabra causa, que no es lo mismo. Yo siempre la cambio por responsabilidad. Creo que es la palabra más adecuada, ¿no? Yo pues soy responsable o somos responsables de, lo que sea culpa o yo qué sé, todos somos humanos, nos podemos equivocar, ¿no? Y suena mucho mejor. ¿Alguna cosita más que no hayamos dicho por aquí? Una de las cosas que veo es que hay gente que no puede decir que no sabe. No sé algo, me callo, no lo sé, lo miraré. Pero hay gente que no, y entonces empieza con esto. Vale. No sabe decir no sé o no lo sé. Bueno, y aquí podríamos estar cuántas horas escribiendo errores que cometemos en las empresas y la verdad es que me hace mucha gracia porque hay algunos de ellos que sí que están incluidos hoy en esta conferencia y otros que no, porque lo que he introducido son los que me han parecido elementales. Y aunque he ido en graduación, están los que pertenecen más a, si vemos el organigrama, a los que están abajo, los que pertenecen a los que están a un nivel intermedio y después los que pertenecen a los que están en un nivel más alto. Puede ir por graduación, aunque hay gente que puede saltárselo y corresponder a otro bando. Pero sí que me he ido a lo básico porque si nos vamos a por estas cositas, por ejemplo, que me parece buenísimo, el buenismo y la asertividad, pero ya sería un tema muchísimo más exclusivo, que me encantaría tocar en otro tema. No sé quién lo ha sacado, perdonadme. Me parece estupendo. De la misma manera que no saber decir que no lo sé. Son cosas que hoy no vamos a tratar, pero que me las reservo para otra vez. Qué pena no haberos hecho antes una encuesta para que me digáis de qué queríais que hablara. Pero bueno, en principio, vamos para allá con mis conclusiones, a ver si las compartimos, ¿vale? Vamos para allá. En principio, he querido englosarlo todo en tres errores. Y los explico con mucha tranquilidad, con mucha sencillez, quiero decir. Y en principio, creo que uno de los grandes problemas cuando tenemos al comunicar, y que pertenece más quizá a los que estamos más abajo de la empresa, es que nos comunicamos desde la inhibición. No sé si os viene algo a la cabeza, lo voy a detallar, pero quiero que lo penséis. Nos comunicamos desde la inhibición. Si nos vamos a un segundo grado, veo que hay muchas personas que hablan ante los demás, que es más bien el caso que contaba, ¿cómo te llamas, perdona? Óscar, que contaba Óscar. Hablamos ante los demás, hay muchas personas que hablan ante los demás. ¿Cuántas personas hablan ante los demás? Pero ¿cuántos de ellos saben comunicar bien un mensaje? Y esto es muy grave. Esto nos hace perder tiempo. Esto nos aburre a todos. Con esto no vamos a ningún lado. No es práctico. Y me encanta porque ha salido y bueno, esperaba que saliera, ¿no?
Y en tercer lugar, el tercer bloque sería nuestro mensaje no es potente, no es atractivo, no engancha. Y esto lo podemos llevar a una persona que lleva un pequeño equipo, pero también, pues obviamente, a aquel emprendedor que quiere que su proyecto siga adelante, y también a ese directivo que quiere que su mensaje llegue bien a todas las personas de la empresa. Que el teléfono es cacharrao, o sea, que el mensaje que llega al final sea el mensaje que se ha dado desde el principio. Y para eso todos tenemos que estar en la misma línea de comunicación, porque si no, al final se va a tergiversar, como decíamos antes, ¿no? Entonces vamos a escarbar un poquito en esto de que nos comunicamos desde la desinhibición. ¿Alguien me quiere decir algo al respecto? ¿Qué le suena? Mira, por aquí se están riendo, me encanta. Bueno, yo lo que estoy entendiendo es sobre todo aquellas presentaciones que se hacen por PowerPoint, que lo que hacen es leer, no expresan, no explican, no transmiten al resto, ¿no? Simplemente se apoyan demasiado, o sea, es una herramienta de apoyo, pero no una guía, y acaba todo el mundo mirando al PowerPoint. Exacto, aquí he puesto el PowerPoint como ejemplo, pero hay personas que hablan también ante los demás sin PowerPoint y que en realidad los ves y dices, ¿dónde está tu implicación emocional? ¿Dónde estás tú? ¿Qué te está pasando? ¿Eres una persona? Ya te dan ganas de picar, de tocar y decir, ¿eres una persona? ¿Estás vivo? ¿Estás viva? Y sobre todo, vale, por aquí estoy hablando de falta de conocimiento, vale, sí. Y sobre todo, que no somos capaces de mostrarnos como somos. O sea, la desinhibición es necesaria para comunicar. La desinhibición es necesaria. Si no estamos desinhibidos, y yo no digo desinhibido, venga, nos vamos a despelotar todo. No es eso, es cuestión de decir, oye, yo tengo que sacar de mí cosas para que lo que yo tengo aquí en mi cabeza pueda llegar a la otra persona. Y para eso yo tengo que hacer un esfuerzo de sacar, sacar y sacar. Y esto es desnudarnos ante los demás de alguna manera, sí señor, es desnudarnos. Y esto de desnudarnos ante el público nos cuesta muchísimo. Pero es eso, quitar capas y capas y capas. Pues yo he visto que muchas veces hablamos desde esa falta de desinhibición. Es decir, que es que nos da miedo decir que hay algo allí. En lugar de decir que hay algo allí, decimos hay algo allí. Que dices, ¿te va a pasar algo si haces así con el brazo? ¿No? Es una sensación de que vamos por el mundo como pidiendo permiso. Es como si viviéramos en una cabina telefónica de aquellas antiguas y vamos como... En el escenario todavía se nota más, ¿no? Cuando se ponen a hablar y es... perdón, como si no pudieras moverte más. No, perdona, tú eres un ser maravilloso que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, todos somos vulnerables, ¿está claro? Ay, que nos van a dar una buena noticia. Por favor. Parecía que nos iban a dar... Ay, ¿todo bien, no? Parecía un hospital. Vale, bueno, todo bien, más. Pues que parece que estamos pidiendo permiso para las cosas que estamos a hacer, que no nos sentimos libres de hacer muchas cosas que no pasa nada si las hacemos, que no vamos a hacer daño a nadie, que si haces así con el brazo no pasa nada, que si das una voz un poco más alta porque eso te entusiasma, no pasa nada. Sin embargo, somos poco expresivos porque nos cuesta movernos, porque estamos bloqueados. Y ojo, es un bloqueo físico, que a esto le llamo inhibición, pero que en realidad no es un bloqueo físico, es un bloqueo mental. Porque por suerte la mayoría de nosotros podemos movernos ampliamente y ser expresivos tanto como con nuestra voz, como con nuestro cuerpo, como con nuestra palabra. Nos podemos expresar de muchas formas. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues yo sé que esto es elemental, lo voy a pasar bastante rápido, porque sé que muchos de vosotros ya lo tenéis muy claro, pero voy a recordarlo. Cuando nos vamos a exponer ante los demás, lo primero que hacemos es pensar qué vamos a decir. ¿Qué vamos a decir? Fijaos, el qué vamos a decir, según Albert Mehrabian, es solo un 7% de todo lo que podemos llegar a comunicar. Un 7%. Estos son casos de cuánto podemos llegar a comunicar en casos en los que hay emoción, que es en la mayoría de ocasiones, salvo cuando estamos dando solo datos, que ahí el dato es el que prima.
Pero cuando hay emoción, cuando comunicamos, el 55% de cómo comunicamos lo hacemos a través de nuestro cuerpo. ¡Wow! El cuerpo es un auténtico chivato. Lo dice absolutamente todo. No te puedes esconder. Lo dice todo, y la mirada también, todo. Un 55% de lo que queremos transmitir lo hacemos a través del cuerpo. Un 38% de lo que queremos transmitir lo hacemos a través de nuestro tono de voz. Ojo, no somos conscientes de la capacidad que tiene nuestra voz y de lo persuasiva que puede llegar a ser. Que podemos conseguir las cosas según cómo las pidamos, ¿eh? Que no es lo mismo que te levanten por la mañana diciéndote, venga, levántate corriendo que es tarde, a que te digan, venga, que te he comprado churros, venga, vamos arriba. La cosa cambia, ¿eh? Que podemos hacer felices a la gente que tenemos a nuestro lado por el tono de la voz que ponemos, ¿eh? Que podemos estar confiados y tranquilos en la empresa porque podemos poner un buen tono de voz. Ojo, no es una tontería, ¿eh? Tener manejo de nuestra voz es importantísimo y a veces se nos olvida. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues cuando vamos a preparar una ponencia, sea cual sea reunión, improvisada, no improvisada, lo que sea, lo primero que hacemos es decir, ¿qué voy a decir? Es decir, nos focalizamos en ese 7%. ¿Y qué pasa? Ay, yo aquí, ay, qué rabia que no me he traído. Bueno, lo voy a hacer aquí. Pues os voy a poner un ejercicio que es muy sencillito. Quiero que digáis en voz alta esta frase que hay aquí, que nadie se sienta aludido, por favor. Lo hago a propósito. Ahí, ¿vale? Quiero que guardéis la frase, que la incorporéis a vuestro ser y que la digáis todos en voz alta, así, como os parezca. Tú eres un idiota. Vale. Pues hay alguien que se le ha quedado ahí la coletilla, ¿eh? Bien, pues esto es lo que digo yo, que aquí está implicado un 55% corporal, un 38% vocal y un 7% verbal. Si solo me quedo con la palabra, tú eres un idiota. Pero ojo, yo puedo decir, tú eres un idiota, y pensar que esa persona es un idiota de verdad, un idiota revenido además, ¿no? Pero puedo decirle, ay, eres un idiota. Y ese idiota me tiene tonta. ¿Vale? El lenguaje verbal es el mismo. Tú eres un idiota. Pero cuidado, que según como lo he dicho, según yo he aplicado mi lenguaje corporal y mi lenguaje paraverbal, que es todo lo que transmitimos a través de la voz, yo he querido decir otra cosa. Si nosotros nos plantamos ante los demás y solo nos fijamos en el 7% que es ese lenguaje verbal y despistamos todo lo demás, podemos estar comunicando algo que no es lo que nosotros queremos transmitir, como sucede muchas veces. Y además está vacío, no es una comunicación completa porque le faltan muchas cosas. Lo vamos a ver, pero el origen es este, nos centramos en ese 7%. Ojo que sí, que el mensaje es el rey de la comunicación. Si no hay mensajes, no hay un buen mensaje verbal, pues es muy difícil que se pueda transmitir algo bien. Pero si no se acompaña bien ese lenguaje verbal con el lenguaje corporal y el lenguaje paraverbal, es decir, con el tono de mi voz, yo puedo estar diciendo cosas muy distintas como habéis visto con este ejemplo. ¿Vale? Que por cierto voy a borrar porque si no después se ven en el streaming todo el rato y nadie sabe a quién se refiere. Entonces voy a quitarlo para que nadie piense mal. ¿Estamos de acuerdo que hablamos y hablamos, pero no focalizamos en nuestra expresividad? Bueno, me parece bien. Vale, y por otro lado, cuidado, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos con esto de que no podemos, de que no nos liberamos, no nos soltamos? Pues perdonad, pero es que cuando hablamos de expresividad, la expresividad tiene que ver con cómo somos nosotros. Y yo me expreso con todo mi ser, me expreso con mi palabra, pero me expreso con mi voz y me expreso con mi cuerpo. Entonces, si yo estoy solo con la palabra hablando, fijaos, ya solo eso hace que podáis estar así. ¿Qué es lo que sucede muchas veces, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estas comunicaciones online que estamos viendo ahora? Yo siempre digo, hoy son como bustos parlantes.
ves un montón de caretas y todos bla, 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 qué poco estímulo, qué poca acción, que me duermo, ¿no? Es que de eso hablaremos después, pero es muy importante la conexión con nuestro público, por supuesto. Entonces, si yo me estoy expresando solo desde la palabra, sin implicarme emocionalmente con mi cuerpo y con mi voz, y con nada, y tampoco con mi energía, por ejemplo, que la energía comunica un montón, que tú cuando tienes ganas o actitud, cuando tú tienes la actitud de hacer llegar algo, oye, que llega ese mensaje. Utilizarás una palabra mejor o peor, pero ese mensaje llega. ¿Por qué? Porque tienes la actitud, tienes las ganas de que eso llegue. Mueve montañas, y esto no aparece en las reglas de Armin Maravilla, pero la actitud y la energía son estupendas para comunicar. Y a veces, muchas veces, comunicamos sin ella. Es que se nota que nos han empujado a hablar en público. Sales y es que no quiero. Nos vemos pequeños y actuamos siempre, estamos ante los demás desde el no quiero. Y desde el no quiero no podemos traspasar nada, no podemos transmitir nuestro mensaje. No salimos de aquí, de la cabina telefónica, que digo yo. Y esto a la hora de llevarlo a la comunicación con los demás, ¿en qué se nota? Os voy a poner un ejemplo. Fijaos, hace muy poquito en una empresa había una persona que quería pedir presupuesto para su departamento en este caso era de marketing. Y el hombre iba así pequeñito, con una voz muy bajita, con un lenguaje dubitativo, diciendo necesitamos presupuesto para el departamento de marketing, pero es que si ya estás diciendo que no te lo van a dar, ojo, que no es mentira, que el cuerpo es un chivato de verdad. Pero es que él en un momentito, su cuerpo, su palabra y su voz estaban diciendo, sé que no me lo vais a dar, no te lo van a dar, porque no te lo estás creyendo ni tú. Entonces, ¿esto qué afecta? A nuestra credibilidad. Si nosotros no estamos implicados en lo que decimos y completamente convencidos, ¿cómo van a confiar en nosotros? Y la confianza creo que es un pilar. Quitando los pilares de Aristóteles, creo que la confianza es el pilar de cualquier relación. Ya no hablo solo a nivel empresarial, ¿verdad? Tú eres psicóloga, Pilar. Es un pilar, valga la redundancia, pilar. Es un pilar, la confianza. Y cuando nosotros estamos hablando ante los demás, estamos buscando esa confianza. Estamos haciendo que los demás confíen en nosotros, que nos crean. Entonces, ¿cómo me van a creer si yo estoy hablando y estoy ahí titubeando? O con el ¿os habéis dado cuenta, no? Pues pequeñas cositas como por ejemplo ese titubeo constante puede hacer que el otro diga no tiene claro lo que quiere, no está convencido. Y si no está convencido él, a mí obviamente yo no voy a ceder a lo que me está pidiendo, ¿no? O yo no voy a seguirle. ¿Cómo voy a seguir a esta persona si ni ella misma está convencida de a dónde quiere ir? ¿Lo veis, no? Y tiene que ver con uno de los 3 pilares de Aristóteles, como estáis viendo, que tiene que ver con la persuasión. Es decir, para persuadir, para arrastrar a la gente, sin manipular, siempre para arrastrarla hacia donde tú quieres, que es lo que hace el buen líder, necesitamos que haya lógica en lo que decimos, por supuesto, todo tiene que tener un sentido, necesitamos que haya emoción, que a veces se nos olvida, y hemos dicho que hay que implicarla y mucho, y se nos olvida que la credibilidad no está solo en lo que decimos, está en cómo nos comportamos. Es decir, estar en lo que decimos, en lo que no decimos, en lo que hacemos, en lo que no hacemos, está en todos lados. Y nosotros creemos que nos estamos exponiendo con credibilidad porque sabemos lo que decimos. Comunicar no es solo saber qué decir, comunicar es desnudarnos, como he dicho antes, y hacerte ver que yo sé lo que me estoy diciendo. Yo tengo que demostrarte con todo mi ser que yo sé lo que me estoy diciendo, es demostrar y demostrar. Y sin ese cuerpo, sin esa voz, sin esa parte emocional, no podemos lograrlo en ningún sentido, ¿no? Voy a irme atrás otra vez, y aquí, por ejemplo, porque decía yo, nos falta conocimiento de nosotros mismos, porque en realidad, ¿por qué estamos así? Porque nos damos miedo a nosotros mismos. Qué cosa más fuerte, ¿no? Qué poco respeto nos tenemos, ¿no? ¿Qué pasa? Que no nos podemos exponer, no podemos ocupar ese espacio que yo estaba diciendo antes.
Este es mi espacio, punto. Vamos por la calle, es mi espacio, tengo todo el derecho del mundo a ocupar mi espacio, tengo todo el derecho del mundo a opinar como pienso y a decir lo que estoy pensando, tengo todo el derecho del mundo. ¿Por qué me oculto? ¿No? Y es por un trabajo que nos falta, obviamente, de introspección y de conocernos como buenos comunicadores que somos. O sea, yo estoy segura que todos vosotros tenéis a un buen comunicador dentro, pero que algunos los habéis sacado a pasear y otros todavía no. Pero todos lo tenemos. Pero hemos tenido unos estudios en los que nunca nos han enseñado ni a hablar ni a escuchar, que es lo que hacemos durante todo el día, y lo único que nos han dado ha sido leer y escribir, y a veces nos expresamos mucho mejor escribiendo que hablando ante el público. Y, ojo, cuando digo ante el público, puede ser ante una persona o ante 5.000, ¿eh? La cuestión es que nos comuniquemos. Y a veces se confunde lo de hablar en público, en realidad son habilidades comunicativas. El tema de inhibición. Sí. ¿No puede ser también parte de la cultura de la empresa? Sí, tanto. Es decir, sí. Estar inhibidos porque cada vez que sí. dicen algo sí. es contrario a lo que yo digo y... Sí, pero todavía va más allá. O sea, todo el mundo, aunque no haya empresa, estamos inhibidos. La mayoría de las personas no nos atrevemos a hacer lo que nosotros queremos. Y ojo, que no estamos hablando de hacer nada grave, simplemente subir el volumen de la voz, compartir mi voz con todos vosotros, compartir lo que yo pienso con todos vosotros. O sea, no estoy hablando de hacer algo que sea negativo para todos. O sea, en la empresa ocurre, claro que sí, porque además la emoción en la empresa estaba muy trabada hasta hace bien poco. Antes los trabajadores no podíamos ser humanos, era como estábamos separados, el trabajador era el trabajador y el humano estaba en casa. Ahora ya se sabe, por suerte, que todos somos humanos y estemos donde estemos. Pero todavía hay mucha inhibición dependiendo de quién hay arriba. Hay muchas empresas que no tienen que ser jóvenes, coincide con que hay algunas que sí que son jóvenes, la mayoría son jóvenes, que ya tienen esta mentalidad en la que ya hacen hablar más a los que están más por debajo, escuchan mucho, intenta que todos participen, que todos se sientan bien, precisamente para evitar esa inhibición. Pero aún así, nosotros nos sentimos así. Y aquí quería hablaros de que esa inhibición puede ser porque no nos conocemos como comunicadores, porque si nos conociéramos nos daríamos cuenta de que no tenemos por qué escondernos. Es decir, si supiéramos qué imagen damos a los demás cuando estamos, cómo es nuestro lenguaje corporal, cómo es nuestro lenguaje verbal, cómo es nuestro lenguaje paraverbal, cómo me desplazo, cómo hago las cosas, cómo me relaciono con los demás. Cuando nos conocemos y sabemos qué hacemos, nos sentimos tranquilos porque yo ya sé lo que ve el público de mí. Pero claro, cuando no lo conocemos, tenemos tantas dudas que yo no me atrevo a asomar nada. Y desde esa posición, pues es como digo que no se puede comunicar. ¿Puede ser miedo escénico? Puede que no. El miedo escénico te puede paralizar o no. Hay muchas personas que hablan desde el miedo escénico, muchísimas. Pero claro, hablan ante el público, comunican, ya, ahí no llegamos, no podemos llegar, ¿no? Y lo del PowerPoint lo había usado como ejemplo porque es verdad que nos escondemos detrás del PowerPoint. El PowerPoint lo usamos como una herramienta de, bueno, mientras todos miráis el PowerPoint, yo me oculto. Es una buena herramienta para ocultarnos, pero os digo una cosa, el PowerPoint nunca va a persuadir. Los que vais a convencer sois vosotros, el PowerPoint no lo va a hacer en su vida, a no ser que pongáis un trocito de película X que sea muy emotiva, no lo va a hacer. Tampoco tenemos que procurar ponerlo todo en el PowerPoint porque es un lío cuando la gente está escuchándote y leyendo. Estamos absorbiendo toda la atención de esa persona y además se le está repitiendo por doble vía, no funciona. Bien, entonces, en realidad, aquí hemos mezclado todo, ¿veis? ¿Qué es lo que pasa? Pues que en realidad tenemos falta de confianza en nosotros mismos. Como yo no confío en mí, pues yo no me atrevo a decir esto cuando quiero decirlo, o me dan un cargo y digo que no porque tengo que hablar ante los demás y yo no me atrevo a exponerme ante los demás. Y empiezo a decirme que no. Es falta de confianza en mí mismo y, por tanto, falta de confianza de los demás hacia ti, porque tú no estás demostrando esa credibilidad que decíamos antes. Y lo de la asertividad, esto es muy bueno porque esto viene porque cuando vamos a hablar con superiores, nos suele pasar que nos hacemos muy pequeñitos. Entonces aquí
como tenemos un público muy variopinto, pero sí decirlo. Acordaos siempre que la asertividad, que es un término muy complejo, tampoco quiero entrar en ello, pero hablar con los demás y poder decir lo que queremos sin ofender a nadie y desahogándonos al mismo tiempo, conlleva una parte muy importante que es la equidad. Es decir, yo tengo que hablarle al otro de igual a igual. Es decir, no puede haber asertividad si yo estoy hablando a alguien pensando que ese es un superhéroe. Porque entonces yo voy a estar pequeñito, 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 ¿no? Cuando hablamos con los superiores, ¿qué nos pasa? Que normalmente es eso, nos hacemos pequeñitos. Entonces es cuando digo, quitaos ese. A ver, está claro que que en el organigrama ese jefe está por encima de ti. Eso está clarísimo. Pero ¿es ese jefe más que tú? Cuidado, no nos confundamos, ¿eh? Nadie es más que nadie, ¿eh? O sea, yo le miro al otro de igual a igual y yo le hablo de igual a igual. Tengo el mismo derecho a opinar como él. Obviamente yo le voy a hablar de otras cosas. Y aquí quiero siempre recordaros que podéis hablar de lo que queráis siempre de igual a igual. Vuestro jefe os lo agradece porque nadie se atreve. Y cuando habláis de verdad, dice, hombre, por fin alguien se sincera. Sí. A veces los jefes son los que no hablan de igual, que normalmente no hablan de igual a igual, es decir, miran hacia abajo y seguramente provocan que el de abajo vaya con miedo, sí. Pequeñito, pero yo creo que lo complicado es que en determinadas organizaciones el jefe o el CEO mire a los demás de igual a igual, porque normalmente son los maestros y los que marcan y los que dicen, y eso lo veo como muy complicado en lo que está sobre el ¿no? A ver, el liderazgo empieza de arriba, como siempre. Entonces, así manejas los hilos, así se mueve todo. Yo creo que todo parte de quien está aquí arriba. Por eso digo que si hay una cierta flexibilidad arriba, normalmente los demás actúan así. Pero aquí también digo, si no hay flexibilidad desde arriba, los que estamos abajo, que no nos sintamos pequeñitos, porque en realidad la persona que se siente superior es la que está arriba, pero no es que sea superior. Cuidado, no es superior. Es más, vosotros cuando vais a pedir algo al de arriba, seguramente es que vosotros no sabéis la historia de esa persona, lo que ha hecho para llegar hasta ahí. A lo mejor ha pasado por vuestro lugar, lo ha pasado fatal. Entonces tenéis que pensar, a ver, esta persona ha podido ser igual que yo, entonces yo le voy a hablar de igual a igual, a lo mejor dentro de 20 años soy yo mejor que él. Es que no lo sabemos, yo le puedo dar 4 patadas a esa persona con la que estoy hablando el día de mañana. Entonces, por favor, que recordemos que si estamos en la empresa y nos están pidiendo un reporte, que lo podemos dar con toda libertad de igual a igual, porque esa persona nos está pidiendo información porque él no la tiene. Por lo tanto, está confiando en nosotros para que nosotros se la demos. Así que nosotros tenemos que decir, oye, que estamos aquí por algo, que yo no soy un mindundi, que yo aquí pinto mucho, que si no fuera por mí esta persona no podría llevar la empresa donde está. Es decir, que nos coloquemos en nuestro sitio, que nos valoremos y que hablemos de igual a igual. En el organigrama ocupará otro puesto, pero cuando se habla de igual a igual. Esto yo creo que es elemental para que todos nos situemos. Y después ya lo hemos comentado, pues todo esto que nos lleva pues a falta de autoridad, ¿cómo van a seguir? ¿Cómo va a seguirte la gente? Si estás ahí titubeando, si no dejas las frases concretas, cerradas, si las dejas todas ahí a medias, como muy baja, o tirando las frases, que a veces se tiran las frases, como si no le diéramos importancia a lo que decimos, ¿no? ¿Cómo vamos a liderar un equipo desde ahí? ¿No podemos? Yo creo que esta parte está clara, ¿no? Pero de verdad creo que si tuviera que exprimir, si esto fuera una naranja y la lleváramos a un exprimidor, la esencia es la inhibición. Creo que la esencia es la inhibición. Es decir, nosotros tenemos que respetarnos a nosotros mismos y mostrarnos como somos, sin miedo. No estamos haciendo daño a nadie. Pero tenemos muchos pensamientos negativos que no deberían estar ahí. Sí, porque ha dicho algo que a mí me parece también muy de todo, importantísimo, lo de pedir permiso. Es la sensación de que estás dando permiso al otro para dejarte hablar y porque es más que tú, sabe más que tú y entonces estás pidiendo permiso. Exacto. Porque le estás vendiendo algo. Exacto. No, es que no tienes que pedir permiso. Tú aportas, yo aporto. Tú aportas lo que tienes, yo aporto lo que yo tengo. Sí. Pero somos complementarios. No. Claro, no, sí. Vale, el segundo pilar
O el segundo error que yo veo que ocurre muy a menudo es pues que hablar ante los demás, como hemos dicho, nos parece que es suficiente, ¿no? ¿Y esto a qué nos lleva? Pues primero, nos lleva a hablar corriendo. Que como hablamos pero queremos irnos, porque no nos gusta estar con lo bonito que es esto de hablar con la gente, que es socializar, transmitir una idea, nos queremos ir corriendo, entonces ¿qué hacemos? Pues yo tengo planificado decir X texto. Aunque tenga 15 minutos, es igual, yo tengo ese PowerPoint y lo tengo que decir en 15 minutos. Y lo hago todo con un papagayo, lo suelto todo, aunque, ya te digo, aunque lo digamos todo a cámara rápida. O imaginaos que no hay un PowerPoint muy extenso, pero igualmente yo voy a cámara rápida siempre. ¿Por qué? Porque en realidad lo que quiero es irme, que me salgo de plano. Ya sé que me salgo de plano, pero lo que quiero es irme. Y esto de las pausas es más importante de lo que imaginamos todos. Y vamos a hablar de las pausas, porque me parece que esto conlleva un capítulo aparte. Ojo, la pausa es parte de la comunicación y es una parte muy importante, la pausa y el silencio, los dos. Necesitamos pausar para respirar, porque si no respiramos, imaginaos cómo vamos a hablar, nos quedamos sin aliento. Necesitamos pausar para pensar. ¿Cómo quieres hablar bien si no estás pensando bien? Antes de hablar bien, tenemos que pensar bien y después lo exponemos. Pero si quieres decirlo todo y no te paras a decidirte si vas a decir una idea o si vas a decir otra, es que ni siquiera tú te estás ordenando mentalmente. O sea, esa pausa la necesitamos porque somos humanos y necesitamos respirar. Vale, eso hasta aquí muy normal. Pero fijaos que vosotros entendéis lo que yo os estoy diciendo cuando yo hago pausas. Las personas retienen la información cuando el orador hace una pausa. Si yo digo una cosa, digo otra idea, otra idea, otra idea, otra idea y las junto todas, al interlocutor se le hace un batiburrillo de ideas y al final no le queda clara ninguna. ¿Os habéis dado cuenta? Cuando la gente habla muy rápido, creemos que el mensaje está llegando. No perdáis el tiempo, no va a llegar. Mejor decir una idea, una sola idea, que quede muy clarita, a que digáis 40 o 4 y que no lleguen. No merece la pena. Estás perdiendo tú, está perdiendo tiempo tu público y con la comunicación es algo muy práctico, oiga. No perdamos tiempo. Entonces, no corráis. Esas pausas tenemos que hacerlas para que el otro entienda que esto es una idea, que esta es otra idea y lo que voy a decir después es otra idea. Y no las mezclo, es como si cogiéramos un libro y nos encontráramos que está escrito sin puntos ni comas, sin nada, ¿no? Como hizo Saramago alguna vez, ¿no? Con un experimento. Fijaos, ¿podríamos entender lo que dice el libro? Nos costaría, ¿eh? Tendríamos que estar ahí poniendo nosotros los signos de puntuación y después entenderlo. Pues tenemos un público que no está para eso. Nuestro público no tiene que deshacer nada, tenemos que dárselo todo hecho ya. Entonces la pausa la ponemos nosotros, al igual que el libro pone un punto y aparte, al igual que pone una coma, al igual que pone un paréntesis, al igual que pone una mayúscula, eso lo tenemos que hacer nosotros con nuestra voz. Esto es una mayúscula, vamos a por ello. ¿Esto no importa? Eso lo digo con mi voz. Esto sí es importante, esto lo digo con mi voz también y con mi cuerpo y con todo. Más cosas sobre la pausa, es que a mí me parece maravillosa. La pausa hace que escuchemos a los demás. No me digáis que no es bonito, porque estamos hablando siempre de que la comunicación, ojo, comunicar no es solo hablar, es escuchar y mucho. Porque cuanto más escuchas, más adecuas el mensaje a esas personas que te están escuchando. Por lo tanto, más adecuado va a ser. Entonces, cuando yo estoy parando y os estoy mirando a todos, estoy viendo si me estáis siguiendo, no me estáis siguiendo, si estáis haciendo así, si alguno está diciendo que no, si... Yo os estoy leyendo. Os estoy escuchando con la mirada, pero os estoy escuchando. Si yo no hago esas pausas, ¿cómo sé yo cómo vais vosotros? ¿Qué hago? ¿Un monólogo? ¿Hablo yo sola? No, que he dicho antes.
Comunicación es un diálogo, ¿no? Y aunque ahora mismo la que esté hablando sea yo, vosotros estáis ahí implicados en lo que estoy diciendo. No hay una pared entre yo y vosotros, no puede haberla. Esa es otra. Marcamos una pared gigante entre los demás. Pero bueno, las pausas, por favor, añadidlas porque ya veis que son necesarias. Si hablamos, si decimos que hablamos en público, pero hablamos rápido, vamos mal. Vamos mal. Planteamiento, cede. Es que me siento muy lento. Es igual, te sentirás como quieras, pero te lo van a agradecer. ¿Te vas a sentir raro? Sí, pero te lo van a agradecer. A veces hay que parar. Una cosa es el lenguaje coloquial y otra cosa es el lenguaje cuando estamos hablando ante más personas y queremos que nos entiendan. Claro, si no queremos que no nos entiendan no pasa nada, pero lo que queremos es eso. Después, algo que también me ocurre muy a menudo es que hablamos de manera que creemos que los demás saben lo que nosotros tenemos en la cabeza. Ajá. Entonces tú estás hablando de una empresa y te saltas un paso y hablas como si la gente conociera ese paso. Y la gente se queda ahí diciendo, se queda con el puzzle medio hecho, ¿no? Dice, aquí me falta algo y no se puede. O sea, si hacemos eso, nuestro público se va a perder fácilmente. Entonces, yo sé que esto es muy complicado de controlar, pero lo primero es pensar, por favor, en ser muy, muy didácticos. Aunque os parezca que os bajáis al nivel cero de la comunicación, es hacer una reflexión e imaginad que se lo contáis a vuestros hijos o a vuestro sobrino que es pequeñito. Lo tiene que entender. Lo tiene que entender. Si lo entiende él, o lo entiende tu abuela o tu abuelo, lo entiende cualquier persona. En la comunicación nunca vamos abajo cuando comunicamos, a no ser que empiece a deciros, ¿a que sí? ¿A que sí? Claro, ahí nos vendríamos a otro nivel, ¿no? Pero yo puedo hablar de algo muy, muy normal, muy, muy cotidiano, y puedo estar implicándoos a vosotros en lo que digo. No pasa nada si no estoy usando un término muy culto. No tiene nada que ver, comunicar no tiene nada que ver con utilizar tecnicismos y palabras que la gente no entiende. Es todo lo contrario, vamos a usar palabras que todo el mundo entiende para que todo el mundo nos siga, porque lo que quiero es eso. Eso añádele las siglas, y la RAM. Exacto, cuando decimos unas siglas y damos por hecho que todo el mundo sabe qué significa esa sigla, pues tienes que poner en situación a esas personas, perdón, estas siglas significan esto, esto, esto y esto. Y ojo, lento, no lo digáis rápido, porque tú ya te lo sabes, pero los demás no. Y tienen que retener un poco qué es eso. Dale tiempo. O cuando decimos el nombre de la empresa, tú te la sabes, Elocuarte, porque es la primera vez que lo escuchan. No puedes decirlo como si ya lo supieran. Y así, aquí hay muchos problemas de comunicación por esto mismo, y es porque no nos hemos parado a hacer este ejercicio de se lo voy a contar a un niño pequeño, o se lo voy a contar a mi abuela, o se lo voy a contar a alguien que lo tiene que entender muy, muy fácilmente. Aunque nos parezca que hemos hecho una regresión a nivel lingüístico, no es una regresión, es una progresión, que lo tengáis claro. Después, Óscar ha comentado algo antes, no concretamos, damos muchísimos rodeos. Esto es un gran problema en las empresas, problemón, somos ladrones de tiempo humanos, Hacemos una reunión de 1 hora cuando en 15 minutos nos da tiempo de contar las cosas. ¿Qué necesidad hay de hacer una reunión de 1 hora cuando en 15 minutos ya se puede transmitir todo? Por una falta de concreción. Y la concreción que tiene requiere pensar. Ostras, es que es lo que más nos cuesta, pensar. Es verdad, es que pensar cuesta mucho. Pero es que todo empieza por pensar mucho y bien. Cuando yo me paro y digo, esto es lo principal y esto es lo que quiero decir y no quiero irme de la sala sin decir esto, es cuando me voy con lo concreto. Si yo no me paro a pensar qué es lo más importante, obviamente voy a irme de la sala diciendo, ostras, se me ha ido y no les he dicho lo más importante de todo. Y ocurre lo que ha comentado antes Óscar, que está todo el mundo ahí diciendo, vale, ¿qué me quiere decir? ¿A dónde va? ¿Y esto en qué se traduce? Vale, ¿para qué estoy aquí? ¿No? ¿O esto en qué me afecta? Esto a mí, vale, esto que estás diciendo que tiene... Es que parece que no vaya con nosotros. Hablamos de manera que parece que los demás no estamos implicados en esa conversación. Entonces aquí hay que tenerlo muy en cuenta, es concretar. Y eso
para eso hace falta pensar muy bien, hacer un esquema del discurso en el que nos marquemos muy bien nuestro objetivo de comunicación, importantísimo. No nos marcamos el objetivo cuando vamos a hablar, nos vamos por las ramas. Si no nos marcamos el objetivo, al final nos vamos por otro lado. Te marcas el objetivo, quiero que quieres, quiero conseguir esto. Te lo marcas en infinitivo, porque así el verbo te guía, es más poderoso el infinitivo, te da la orden, te da la instrucción, y tú dices, voy a por esto. Y te lo pones a ti mismo, aquí, con luces de neón bien grande, porque eso te va a guiar durante toda tu reunión, charla, ponencia, lo que hagáis. Porque si no, ese objetivo se va a ir completamente. Y vais a empezar a hablar y cuando os vais a dar cuenta vais a decir, ostras, ¿y por qué estaba hablando yo? ¿Y qué es lo que ocurre? Que esto en las empresas, cuanto mayor es el nivel, o cuanto mayor nivel tiene la persona a la que vamos a hablar, menos tiempo tiene para escucharnos. Y aquí empieza, es que es un problema serio empieza el abrevia, ve al grano. Esto y los comerciales. Abrevia, ve al grano. Esto es grave. Cuando alguien os diga esto es porque estáis dando un rodeo impresionante. Bueno, que el otro es muy impaciente, que también puede ser. Pero generalmente cuando te lo dicen más personas es porque tú estás dando unos rodeos impresionantes. Estás explicando demasiado y a lo mejor los otros no quieren saber lo que tú le estás contando. Porque no has preguntado, por ejemplo, ¿no? Ese comercial que te explica todas las memorias RAM que tiene de los ordenadores y sin preguntarte qué ordenador tienes. Dices, pregúntame primero qué ordenador tengo, pregúntame para qué utilizo el ordenador, si incorporo mucha memoria, si meto vídeos, si no meto vídeos, y después me cuentas tú qué memoria RAM me recomiendas. Pero si me hablas de las 20 memorias RAM, yo me quedo ahí y digo, vale, pero y al final no tiene nada que ver conmigo. Ha hablado mucho, pero no ha conseguido absolutamente nada. Entonces, esa concreción es un problema en las empresas. Es un problema. Tenemos que saber decir las cosas claras, directas. Y para eso necesitamos ordenar mucho nuestras ideas, mucho. Y de la implicación emocional ya hemos hablado, pero quiero hacer todavía un refuerzo, porque cuando vamos a pedir algo, yo sé que muchas personas, por ejemplo, el otro día me dice una chica que soy de finanzas, ¿no? ¿Cómo voy a poner implicación emocional en lo que digo? Claro. Perdonad, sí, seas de finanza, de lo que sea. Las finanzas son números y los números están relacionados con las personas. Los números no van solos, ¿no? Yo entiendo que si estás dando los datos de la empresa y ya está, los KPIs, pues bueno, pues no pasa nada. Pero si eso tú puedes transmitir eso de muchas formas, ¿no? Es como el chaval, ese joven que quiere que le patrocinen, iba a decir, que inviertan en su negocio, ¿no? Que tiene un proyecto, pues ese joven puede decir esto. Puede ser muy correcto y puede decir, bien, he creado una empresa y esta empresa se llama Lula. Lula se va a crear de enviar mensajes espaciales a través de la nube, tal, y todo lo dice con la palabra, ¿vale? Pero imaginaos que ese chaval, además de la palabra y de lo que dice el PowerPoint, pusiera toda su intención y dijera, mira, os voy a contar algo que a mí me surgió hace ya 3 años, sé que soy joven, pero hace 3 años ya rondaba por mi cabeza esta idea, y es que yo la veo y puede funcionar genial. Si nosotros nos vamos y mandamos un viaje espacial, ¿veis el cambio? ¿Veis el cambio? Es más, la persona que está ahí diciendo si pone dinero o no pone dinero puede decir, ostras, es que ya solo por las ganas que le pone esta persona, le voy a decir que sí. Porque tiene empuje. Es que eso también habla de nosotros, ¿eh? Entonces, si yo estoy hablando, me da igual que sea de finanzas, que ya sé que hay casos en los que no cabe, pero muchas veces sí que cabe. Hablemos de lo que hablemos, la emoción está ahí, si somos humanos hay emoción, los números tienen emoción detrás. La tiene. Hay que hacer una búsqueda, pero la tiene. Y se puede implicar uno emocionalmente. Porque si no te implicas, pues ¿cómo vas a vender tú tu departamento si te cambias de empresa? Yo me quiero ir con mi departamento entero. Pues tendrás que poner la implicación emocional, aparte de lo racional. Es que no persuadimos, acordaos de los 3 pilares de Aristóteles. ¿Hasta aquí bien?
¿vale? Y nos vamos al final, que ya es un nivel más elevado, ¿vale? Que es el que digo que normalmente tienen las personas que están en el organigrama arriba, aunque no siempre, ¿eh? Hay muchísimos directivos que tienen muchas carencias de comunicación, y esto lo puede usar un profesor, lo puede usar un emprendedor y cualquier persona que hable con los demás, ¿no? Pero en general, ya he hecho un comentario antes, no nos dedicamos a pensar, pero en este caso no nos dedicamos a pensar cómo vamos a decir las cosas. ¿Cuál es la forma más sencilla en la que yo voy a transmitir este mensaje? Y os voy a poner un ejemplo, no lo digo, lo hago. Un alumno mío tenía miedo escénico, ingeniero industrial. Le habían pedido que diera clases en una universidad. Pobrecito, venía así, ¿no? Y bueno, llevamos una sesión y le digo, ¿cómo harías tú tu primer día de clase en la universidad? ¿Qué edades tienen? 18. Ah, ¿primero de universidad? Sí, primero de universidad. Bien, ¿cómo lo harías? Diría, hola, soy Alejandro Mateo y hoy os voy a hablar de trazabilidad. La trazabilidad... Digo, los matas. Pobres chicos, 18 añitos, su primer año de carrera, la universidad es esto, lo vais a matar, ¿no? Los chicos ilusionados que seguramente han escogido la carrera porque les gusta, o si no les gusta ya le acabas de rematar, le acabas de quitar el interés. Perdón, es que tu labor no es solo hablar, tu labor es hacer que estén conectados con lo que tú dices, que estén motivados, que sepan bien qué aplicación tiene lo que tú les estás dando, es decir, tienen que ver lo práctico de lo que tú estás diciendo, ¿no? Y cómo lo acabas de hacer, que eso no se lo dije así al hombre, por supuesto, pero esa forma que tenía de hacer las cosas la tenemos así de veces. Decimos, vengo, soy tal y hoy vengo a hablaros de tal. Bla, 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 qué palo. Falta decir, uy, a coger nota. No, la gente tiene que estar escuchándonos como si fuera un pasatiempo. Que no note que estamos dando la información. No tiene que estar pensando que tiene que tomar nota. No tiene que estar mirando el reloj. Comunicar es otra cosa. Bueno, pues después de unas indicaciones que les di para que fuera persuasivo y tal, fijaos cómo empezó, para que veáis lo importante que es conectar con el público. Buenas tardes. Si yo os pregunto ahora cuántos de vosotros estáis interesados en conocer de dónde proceden los alimentos que consumís, ¿cuántos levantáis la mano? ¿Ninguno? Vale. Imaginaos que son las 2 de la tarde, os acabáis de hacer unos huevos fritos con su puntillica riquísimos, y justo cuando estáis a punto de mojar el pan y la yema del huevo, la presentadora de la televisión dice que ha habido una intoxicación con unos huevos de Ávila. ¿Cuántos de vosotros estáis interesados en saber de dónde proceden los alimentos que consumís? En ese momento, tú estás haciendo así con tu público. Directamente. Hacéis así, al bolsillo. Ya están implicados, ya saben para qué sirve. O sea, ya les has metido en situación, les han puesto en contexto, les has hecho ver que eso lo va a usar en su día a día. Que no es algo que se estudie y que es teórico, no, es que existe. Y a partir de ahí ya, cuando ya los tienes con la mano levantada, entonces le dices, bien, pues al proceso, aquí me lo invento, que no soy ingeniera, al proceso por el cual un alimento sale de una granja y llega al usuario final, se le llama trazabilidad. Y hoy vamos a hablar de trazabilidad. Y tú vas hablando de la trazabilidad, pero lo vas incorporando al día a día, a todo lo que ocurre, pero esto es comunicar. Y hoy en día, más que nunca, necesitamos ese tipo de comunicación, porque la comunicación aburrida no nos lleva a ningún lado, no nos lleva a ningún sitio. Y aquí voy a hacer otro garabato de los míos, pero es que me parece tan evidente, sin embargo, no nos damos cuenta de lo importante que es, y no lo digo yo, ya lo decía Cicerón, el entretenimiento cuando vamos a hablar en público. O sea, necesitamos tener a todo nuestro público enganchado, y hoy en día más porque tenemos un público que no tiene atención, no tiene memoria, no tiene concentración, se distrae con cualquier cosa y nos abandona por esto. Siempre nos abandona por esto, ¿vale? Y tenemos que estar nosotros ahí tirando de ellos, porque el comunicador actual es un animador también. Esto hay que decirlo, es un animador. Tenemos que estar pendientes de que no se nos duerma nadie, que esté todo el mundo atento. Sí, estáis despiertos, sí. Interacción. Estímulos.
Entonces, esta frase que iba a poner. Vale, sí. Decía es que tenemos que entretener y tenemos que hacer que nuestro mensaje llegue sin aburrir. ¿Por qué? Porque si yo tengo un objetivo, imaginaos que cuando yo comunico, yo tengo esta línea. Vamos a poner que este tiempo es el tiempo de comunicación. Aquí yo me he puesto un objetivo de comunicación. Por ejemplo, convencer a alguien de que haga una entrevista conmigo, ¿vale? El interlocutor aquí está en un estado A, pero después de mi comunicación, mi interlocutor tiene que estar en un estado B, porque yo le llevo a ese proceso de transformación, para eso estoy hablando. Si yo no hago ese proceso de transformación, pues igual no sirve para nada, ¿no? O puede servir para poco. Entonces, si yo aquí estoy hablando, pero mi público desconecta, ¿yo consigo mi objetivo de comunicación? Luego tenemos que amenizar todo lo que hagamos ante el público, todo, ante el público y ante una persona, y ante dos. ¿Y qué significa amenizar? Pues tenemos que crear estímulos constantes, y estímulos que son cambios. El público se aburre de la linealidad. Si yo llevo un rato hablando con este tono de voz, va a desconectar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Subir el tono de la voz o bajarlo? Si lo bajo, también prestaréis atención. Imaginaos que llevo todo el tiempo aquí. Pues oye, pues me voy a ir para acá, que no, ya sé que no puedo irme para allá, me voy a ir para acá y voy a estar más en contacto directo con este público que tengo aquí. Pero el hecho de que el público haga así, ya es un estímulo, le estamos haciendo que cambie. Me voy al otro lado, porque digo, bueno, ya que me he venido con esta parte del público, vamos a repartir bien el espacio, pero vengo aquí, al otro lado, y estoy creando un estímulo con mi propio cuerpo, con el movimiento. Pero un estímulo es cualquier cosa, un estímulo es, estoy ya harta de hablar yo, o os veo cansados de que estoy hablando yo, pues venga, ahora habláis vosotros. Pongo un vídeo, pongo una música, pongo cualquier cambio que yo haga es un estímulo. Y tenemos que hacer nuestras sesiones, sean las que sean, teniendo en cuenta que la curva de atención de nuestro público es así, y que si nosotros no metemos esos estímulos, se va a caer. Fijo, se cae. Tenemos que ser animadores, quedaos con ello. Y después usamos mucho la teoría para comunicarnos. Sí, esto es un gran error. Creemos que diciéndolo todo con teoría la gente nos va a entender mejor, pero no es así. Y os voy a contar una experiencia. Antes ha dicho Miguel Ángel que yo estudié magisterio a los 36 años, fue una vocación tardía, me enamoré de la educación, un flechazo, me encanta. Y me encontré haciendo prácticas en un colegio de Madrid en el que estaban dando el metro como unidad de medida con un libro. Fulanito lee, el metro es una unidad de medida compuesta por 10 decímetros, compuesto por 10 centímetros, por 10 milímetros. Si tú le preguntas al crío que qué es un metro, ¿te va a responder? ¿Qué te diría el niño? Te lo va a reproducir como un papagayo, pero no va a saber lo que es un metro en su vida. ¿No lo vas a ver? Bueno, el profesor y yo pues no tenían presupuesto, colegio, y el profesor y yo nos íbamos al IKEA y robábamos, que no lo diga, nadie diga que nadie que salga de aquí, por favor. Pero robábamos los metros, eso que se rompen fácilmente. Y hacíamos que los niños lo midieran todo, que ellos mismos, las paredes, el suelo, las mesas, todo lo que pudiéramos. Venga, apunta, ¿cuántos centímetros? ¿Cuántos milímetros? ¿Y cuánto? Y si al niño le dice que qué es un metro, pues te dice, pues es esto. Y es que el metro sea una unidad de medida es la definición de esto. Y aquí esto se nos va cuando estamos comunicando. Y esto es muy importante, ¿eh? En lugar de decir qué es esto, nos vamos a la definición, creyendo que con la definición es suficiente. Y siempre tenemos que poner un ejemplo. Es más, si podemos poner el ejemplo antes que la teoría, mejor, porque en realidad la teoría viene después del ejemplo. La teoría es una forma de resumir lo que ha pasado, un hecho, una realidad. Pero la verdad está en el ejemplo, en la anécdota, en la historia. Y eso no lo contamos, nos quedamos en titulares. Los típicos mensajes de empresa, mi empresa
está buscando una alta rentabilidad y lo que quiere es que haya una gran empleabilidad. Sí, pero es que eso lo dices tú, lo dice el otro empresario y el otro de allí. ¿Qué significa que tenga una alta empleabilidad? ¿Qué significa que tenga una alta rentabilidad? Es decir, tienes que desglosar qué es, porque si no al final se convierten en palabras vacías. Al final eso se convierte en palabras vacías. Y finalmente, cuando digo no tenemos control de escena, esto es muy importante, esto ya es cuando nos vamos, por ejemplo, a un espacio, pues una conferencia. El tener un gran dominio de la escena nos permite llegar, impactar muchísimo más al interlocutor, porque la escena, no os imagináis todo lo que nos, como he dicho antes, todo habla, y lo que comunica las luces, lo que comunica la falta de luz, lo que comunica un sonido, lo que comunica que yo me sitúe aquí o que yo me sitúe allí. El espacio habla también, ¿no? Aquí es que no puedo hacer nada por el espacio que tengo, pero en realidad imaginaos que yo me coloco ahí al final y digo, empiezo una charla diciendo, por ejemplo, cuando yo era pequeña tenía muchísimo miedo a volar en avión. Y ahora, sin embargo, no tengo miedo. Fijaos qué cosa más simple, pero el espacio ha hablado. Eso era el antes, con una interrupción de la mesa, hubiera sido más bonito si hubiera sido lanzado, y este es el ahora. Y lo mismo si estamos hablando de nuestra empresa, qué bonito decir. Pues mirad, en 1989 se constituyó la empresa. Ese día mi abuelo subió con mi padre y puso el título de no sé qué. En 1999, tal. En el 2009, tal. Aquí entré yo, mi padre falleció, o sea, mi abuelo falleció, tal, tal. Y vas marcando toda tu historia con una línea temporal, cronológica, que hace que sea muy visible además para el público, porque se trata de eso, de que la gente vea cosas, vea lo que nosotros estamos diciendo, no que piense en palabras, sino que lo vea. Ejemplos, hechos, como decía. Cuanto más veamos nosotros lo que decimos, más y mejor van a entender lo que estamos diciendo y mejor van a retener la información. Entonces, ese manejo del espacio nos va a ayudar a que con muy poquito sea todo, wow, espectacular. Que todo sea un puff, algo que el público no sabe qué es, pero que le despierta un estímulo que hace que desconecta y dice, ¿qué me ha pasado que esto me ha llegado tanto? Y eso lo da el conocimiento del directo en un escenario. ¿Bien? Llegados a este punto, ahora sí tengo ganas de escucharos a vosotros y me toca a mí dar las conclusiones, pero quiero que las deis vosotros, porque seguro que habéis sacado muchísimas. Vamos para allá. Ahí está. Vuestro turno. Conclusiones. ¿A qué conclusiones hemos llegado? Son las 9 de la noche. Lo que estás diciendo es, y yo soy muy partidario de eso, es que nos tenemos que exponer más. Nos da mucho miedo, pero es que es la única manera de comunicar. Si no te expones, pues los riesgos que hay detrás de eso, que es lo que no queremos asumir y por eso no nos exponemos. Y bueno, yo creo que eso es una cualidad que cualquiera tiene que afrontar, y es verdad que a veces sale mal, tendrás tus momentos, pero es la única manera de salir adelante en general, para tratar con personas y equipos y gestionar. Tienes que exponerte, tienes que mostrarte, como has dicho tú, desnudarte, este soy yo, y con la sinceridad posible. A mí en un 90% de las veces me ha salido bien. Luego tienes tus casos malos, pero es verdad que hay que animarse a exponerse como uno es, con sus virtudes, sus defectos, que todos los tenemos, y es la única manera de comunicar y de gestionar personas. Me quedo con eso. Muy buena conclusión. A ver, Fernando. Otra conclusión que tú nos has demostrado hoy, y es que normalmente en comunicaciones en la empresa estamos todos como muy serios, y tú nos has demostrado, y se ve claramente que con la sonrisa, pues todos nos abrimos muchísimo más. Entonces, bueno, para mí es una conclusión importante, sonreír. Uy, es muy importante.
Es verdad, no hemos hablado del humor, pero el humor en las empresas es elemental. Es que tú puedes contar todo con humor, salvo, siempre digo, catástrofes. A no ser que seas un humorista de estos de humor negro, ¿no? Pero en conferencias no lo uséis nunca. Pero el humor se puede usar con todo, siempre y cuando no nos riamos de nadie. Ni de nada. Pero si nosotros nos reímos de nosotros mismos, la gente sí se ríe, eso sí funciona. Cuando tú te ríes de ti, la gente se ríe, pero si nos reímos de los demás, no. Es muy importante, se puede contar todo con humor, todo esto, y os voy a poner un ejemplo. Una chica en clase es abogada, decía que yo que no puedo incorporar el humor yo en mí, que no, hombre, que soy abogada, que no puedo incorporar el humor. Dale una vuelta, verás cómo si lo puedes incorporar. Bueno, piensa, estamos todos ahí sentados y empieza... Perdona, ¿tú a qué te dedicas? Y dice el chico, o tú, dices, soy mediadora. Vas a necesitar un abogado, ¿no? ¿Y tú a qué te dedicas? Comercial. Vas a necesitar un abogado. ¿A qué te dedicas? Yo soy abogada. Vas a necesitar un abogado. Y empezó así la charla, con humor, hablando de derecho. Y además era una fantástica forma de comenzar, porque ya estaba lanzando el mensaje, es que todos, o sea, ya estaba diciendo, tenéis que quedaros aquí, porque a todos os interesa, a todos vais a tener que buscar un abogado en vuestra vida. ¡Wow! Decía que no podía incorporar el humor. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Y así muchos casos, no me quiero enrollar, pero muchos. ¿Más conclusiones? Yo quiero decir algo para quitar un poco ese miedo de tenemos que exponernos. Sí. A ver, uno se expone en una empresa, se habla desde una posición. Lo que hay que hacer es habitar ese puesto. Somos la persona que encarna ese puesto. No voy a contar mi vida, ni la vida de mis padres, ni la vida de mis hijos. En ese sentido no me expongo. Pero habito el puesto. Entonces, es una exposición acotada y cuando tomamos conciencia de eso, a la vez humanizamos la empresa y perdemos un poco el miedo. No vengo a contar mi vida, vengo a exponer el informe de resultados de no sé qué. Sí, pero lo que yo he querido expresar con lo de exponerme es que a veces cuando ocupas un puesto alto, directivo, mucha gente asume que por ser X tienes que saber todo. Y eso es lo que quiero decir con exponerme. Evidentemente que aunque seas el CEO de la mayor compañía del mundo, hay un montón de cosas que ignoras. A eso me refiero con exponerme. Por expresarme un poco mejor, no me refería tanto a la parte personal. No, yo soy el CEO de tal compañía enorme, IBEX 35, no es mi caso, y no sé esto, como ha dicho alguien, no sé, no puedo contestar a esto, ¿me ayudáis? Os pregunto yo a vosotros. Eso es para mí exponerse. Hay muy poca gente capaz de eso. Hay una vergüenza ahí de decir, coño, si soy el CEO, ¿cómo voy a preguntarle a un señor en el almacén cómo está haciendo el recuento del inventario? Se supone que yo lo tengo que saber todo. Fijaos que estoy caricaturizando, qué importante. pero creo que hay mucho de eso. Y además falta de humildad. lidera quien pregunta también, ¿eh? Quien pregunta lidera. Porque el que cree que lo sabe todo, desde luego no aprende más. Pero es importantísimo también cuando pensamos que ese miedo de que me van a preguntar algo que no sé, es que no tenéis que saberlo todo, tú sabes lo que sabes. Ahora, la cuestión es no desanimarte cuando te hacen una pregunta y tú no la sabes responder, porque tienes dos opciones, como siempre digo. Tú puedes decir, ay, no lo sé, y ahí quedas fatal, ¿no? O decir tranquilamente, pues no lo sé, déjame que lo piense. Déjame que lo mire y te contesto, si quieres, después me pasas el correo y te lo respondo. Pero con seguridad, yo estoy segura de que no lo sé, no pasa nada. A Dalai Lama, en una convención de educación hace ya varios años, alguien le preguntó sobre el futuro de la educación. Y el hombre se ve que se quedó callado mucho tiempo. Un tiempo que se ve que se hizo muy largo para todos. Y finalmente dijo, no lo sé, no lo había pensado. Dalai Lama.
No podemos decir lo que no sabemos, y menos lo que no hemos pensado. Qué gran ejemplo, ¿no?, de humildad. Y eso nos falta, ¿no? Yo sé lo que sé, no pasa nada. Además has hecho la pausa, hizo la pausa muy bien. Hizo la pausa muy bien. Una pausa dramática, esas intensas... Más conclusiones, va, alguna más, alguna más. Pues yo creo que es muy importante lo que has dicho, vamos, que estamos todos al mismo nivel cuando estamos en una comunicación. Que sí que es cierto que es muy frecuente que la gente se inhiba de hablar con el superior o con un cargo político o con quien sea, simplemente por el hecho de pensar que esa persona no le va a escuchar o dar. La experiencia nos dice que cuando tú te relacionas con personas tenemos que estar al mismo nivel, o sea, porque si no, no hay comunicación. Claro, si uno no. está por encima y otro está por debajo, no hay comunicación. Entonces yo creo que ese es un elemento básico, ¿no?, que debemos incorporar porque es un fallo súper frecuente que nos impide pues acceder a personas que en un momento dado necesitamos y que podemos conseguir pues, un negocio o lo que sea simplemente por esta dificultad de entender que las personas tenemos absolutamente los mismos problemas, somos iguales y que al final, pues si tú planteas algo interesante, esa persona pues te va a recepcionar pues, la información y va a estar encantada de que tú hables con ella. También hay veces, por lo que noto, es que también pensamos que siempre creemos que los culpables somos nosotros de todo, ¿no? Entonces, esta persona me va a responder mal si yo le hago esta pregunta. Perdona, si esa persona te responde mal porque tú le has hecho una pregunta, el problema no es tuyo. El problema es de esa persona que no admite preguntas y que cree que nadie puede preguntar nada. Entonces, aquí tenemos que estar en nuestro sitio y decir, oye, ¿hasta qué punto me estoy equivocando yo, no? Y seguramente no será nuestro error, ¿eh? Volviendo un poco al principio como síntesis, empezaste con el problema de inhibición y efectivamente yo viéndote y lo que me viene a la cabeza es que a comunicar se aprende comunicando y practicando y perdiendo el miedo al error y utilizando el error en positivo. Siempre. O sea, yo para cuando aprendí a montar bicicleta me desoía y cuando aprendí a nadar tragué mucha agua. Eso es, haciendo. Hablar en público se aprende haciendo, por mucho que leas. Yo puedo tener aquí una biblioteca de canto y decirte, sé cantar. Me he leído muchos libros de canto, de ahí a que sepa cantar, pues habrá que ponerlo a prueba, ¿no? Esto es igual, tenemos que hacer y hacer y hacer. Bueno, yo estudio periodismo y un poco lo que has estado diciendo de que el discurso tiene que ser atractivo, lo de las siglas, al final tenéis que pensar, por ejemplo, que tú cuando recibes un periódico, tú empiezas a leer, ¿no?, el titular. Si el titular no es atractivo, tú apartas. Igual el titular te atrae, pero si luego el reportaje es demasiado técnico, las personas, temas de guerras, temas internacionales complicados, científicos, el periodista científico, su papel más importante y más es conseguir atrapar al lector. Entonces, ahora que hablemos con el público, ¿no?, tenemos que pensar como que estamos, pues eso, ¿no?, diciendo cosas como atraer al lector, en este caso atraer a la audiencia, ¿no? Que sea muy sencillo, muy directo y muy claro. Al final es lo mismo. Tiene un espacio reducido. Hacemos lo mismo a nivel escrito y a nivel oral, pero tenemos que estar conectando siempre con ellos y haciéndolo todo para ellos y por ellos y es el protagonista, es que sois los protagonistas. El orador nunca es el protagonista. Yo creo que es fundamental creer en nosotros y ponerle pasión. Creo Sí. que es muy importante para comunicar. Pero para eso también tenemos que desinhibirnos. Es como yo subrayo eso y es por algo, ¿eh? Yo creo que la inhibición la tenemos ahí bastante clavadita. Cuando tú estás desinhibido y tú confías en ti, te sueltas, dejas liberar tu pasión, cuando no, pues no. Sí, hay veces que a lo mejor se tiene miedo, no se tiene miedo escénico al hablar en público, pero tienes miedo escénico ante una persona solo. Puede ser que te imponga esa persona. Entonces, claro, yo me llevo eso, ¿no? Me resuena mucho
él eso, no, si yo he hablado en público, sí, pero cuando tienes que decirle algo a alguien en solitario, a lo mejor ahí sí. Es que Pilar es psicóloga, entonces lo estaba riendo todo a su terreno. ¡Genial! Claro, es que es verdad, sí, sí. A lo mejor a esa persona no te atreves a decirle nada, a los demás sí. Entonces, ahí está. Dice, bueno, porque es lo que yo me llevo, lo que más quizá me resonó, bueno, me ha encantado. Me ha encantado, o sea, que realmente nunca he escuchado a nadie comunicar como tú has comunicado, sinceramente. De verdad, vamos. Muchas gracias. Cum laude, de ahí para arriba. Yo noto que a mí me ha faltado espacio, yo soy de moverme, y esto de tener una mesa en medio, a mí me ha limitado. Porque me has dado ese toque a mí. A veces a lo mejor con algunas personas, ¿por qué me cuesta para ciertos temas siempre los mismos? Sí. Sí hablo en público, pero a esa persona, ¿por qué? Falta de confianza, no me he preparado el tema, miedo a que me digan que no, cuando yo sé que todos somos iguales, nadie es más que nadie, que solo me diferencia la experiencia, exacto, nada más, y el resto no, ¿por qué? Entonces eso, de repente, aquí es que me ha llegado el miedo escénico en privado. Qué bueno, qué interesante. No sé cómo vamos de tiempo, Miguel Ángel, la verdad. Pues pasamos a las dudas, preguntas. ¿Sí? ¿Vale? ¿Cuánto tiempo tenemos? 5 minutitos solo, vale. Bueno, dudas, preguntas así concretas para poder responder varias. O más conclusiones, aquí lo que queráis. Me gustaría preguntarte sí. Una conferencia sí. por videoconferencia, sí. para transmitir, comunicar por videoconferencia que no puedes moverte, el tono es fundamental, meterle vídeos, tal. ¿Qué otras herramientas nos podrías dar? El PowerPoint, quitarlo. Eso es lo primero, hombre, ponerlo de vez en cuando, pero no dejarlo como protagonista y tú desaparecer o ponerte con una carita aquí abajo, no, porque entonces se pierde tu contacto visual, si la gente se tiene que confiar en ti, que es a quien va a ver. PowerPoint no puede ser lo principal nunca, es muy aburrido un PowerPoint, tú vas poniéndolo, quitándolo cuando quieras, y es mejor carecer de él que haya sobras de PowerPoint. Después, la comunicación online también necesita de más estímulos todavía que el directo. Si en el directo tenemos que estar así, en el online estamos todos parados ante una pantalla. Entonces tú tienes que pensar que, primero, tú te puedes levantar y te puedes mover, por ejemplo. Esos bustos parlantes que estamos cansados de ver, tú puedes levantarte, siempre y cuando... Qué pena que no lo puedo hacer. Si tienes aquí la pantalla y yo estoy aquí sentada, aquí me estáis viendo el careto, ¿no? Pero yo puedo, por ejemplo, levantarme, poner bien el ordenador para que se me vea de cuerpo entero y explicar algo, pues escribiendo algo en una pizarra. O sea, que yo me puedo mover. O sea, que no estamos condenados, no estamos atados a ese rectángulo. Tú puedes moverte, siempre y cuando tú entres dentro del rectángulo y la gente te pueda ver desde su casa. Pero tienes que tener la libertad de poder moverte. Y ahora me levanto, y ahora, venga. O intentar intercambiar cosas con la gente, imaginar que estáis en un solo espacio, que te estás tomando un café con ellos, ¿no? Que esto no existe, esto es mentira, es como si tú tuvieras una mesa de reuniones y estuviera todo el mundo ahí situado, pero estáis en el mismo sitio. También es mucho juego de imaginación y también, y para conectar todavía más, obviamente, mirar a cámara, ¿no? Como hacen los presentadores de televisión, miran a cámara y así parece que estés mirando directamente a todos tus interlocutores y entonces el mensaje todavía es mucho más directo. Pero esto, por ejemplo, de mirar a la cámara, solo a la cámara, debe ser cuando no hay nadie delante, es decir, cuando es un webinar pero no hay nadie en la pantalla, cuando te estás grabando y no hay nadie detrás, porque si hay alguien en la pantalla sí es normal que tú mires a la pantalla, que se sabe que estás mirando a esa persona. Pero cuando vas a dar mensajes rotundos, potentes, o la introducción o el final, ahí sí que miras a la pantalla, te despides de todos porque no esperas respuesta de nadie y ya está, ¿vale? Pero sobre todo sentirte que estás en tu casa y moverte lo que quieras siempre y cuando tú entres dentro del encuadre y se te oiga bien, claro, pues si te vas lejos y se te desconecta el sonido, ya los otros pierden la comunicación, por decirte algo así rápido. No nos podemos sentir limitados, nunca. De las conclusiones, sí. Bueno, lanzando una cronología de preparar y lo que comentabas de que se puede encontrar la pasión en temas más aburridos, más aburridos, lo que pasa es que hay que trabajarlo, claro. Buscar las técnicas y en eso, claro. Sí, en un caso, tema más aburrido que el mantenimiento técnico de aplicaciones en software, creo que
bueno, hago ruido lo cuando ves, y en una definición, en un trabajo de blueprint, trabajando con todo eso, pero sobre todo buscando el para qué, pues lo transformé en 3 frases de 3 palabras, que en vez de la frase larga, eso es. Estábamos haciendo para esto de aquí. Pero lleva ese trabajo y me gusta cuando lo has dicho, porque sin saberlo dices lo que estabas buscando es la pasión, es decir, a mí esto, que es mi trabajo, claro, pero lo quiero contar, claro, pues, como los que hacen trabajos más divertidos, ¿no? Pero lleva ese trabajo y buscarse ese punto. Claro, por eso decía, sí, la verdad, pensar. Para la posteridad. En realidad es claro, claro que sí, seguro que llamó mucho la atención. Pues tenemos que pensar, ¿cómo me gustaría que me dieran a mí esta información? Y cómo no me gustaría que me la dieran. Y lo que a mí no me gusta que me lo hagan, no lo hago. Si a mí no me gusta ver un PowerPoint cargado de cosas, no lo pongo. Ahora, ¿que me gusta que me hagan el mensaje atractivo? Pues lo voy a ver atractivo. Si se trata de ser buenos con la gente, en realidad, de hacer que pasen un rato también ameno, entretenido. Y hasta aquí. Muy bien, pues ya lo veo aquí con el micrófono. Muchísimas gracias. Yo creo que hemos cumplido el objetivo, ¿o no? Con creces. ¿Habéis aprendido cosas útiles? Sí. ¿Seguro? ¿Las vais a aplicar? Sí. Es fácil, porque lo podéis empezar a aplicar en casa. Se puede aplicar, sí. O sea, lo bueno de la comunicación es que se puede empezar a aplicar desde ya, cuando eres consciente. Voy a pedir un aplauso para Silvia, por favor. A vosotros. Ha sido un placer y bueno, ya nos gustaría, bueno, sabéis que para poderla seguir os vamos a mandar la presentación, el vídeo cuando lo tengamos, por si queréis transmitirlo a otros, volverlo a ver, sobre las notas que habéis tomado, pues repasar lo que sea. Tendréis la presentación, el vídeo, como digo, y también os pasaremos la referencia de Silvia, pues lo que hace, dónde está, con el Elocuarte, que es su empresa con la que ella pues da esta formación y que hace cosas maravillosas y bueno, solamente ha habido que verlo. Muchísimas gracias, Pilar, porque creo que ha reflejado la opinión de muchos de aquí. Y que nada, nos hemos llevado mensajes muy directos que yo ya aplicaré en la próxima tema que tenga con público amplio. Ya me estoy visualizando, utilizando el espacio de otra manera, siendo más consciente de las pausas, que mucha gente no es nada consciente. Te pueden contar cómo va el tiempo en la tele y no enterarte de nada, ¿cierto? Es un ejemplo que a mí todos los días lo estoy viendo. Alguien que no te lo cuenta pero no te enteras, ¿no? Y todo el tema, luego los temas que has contado, es que son 1000 cosas, ¿no? Que en la empresa, con el jefe o con tus subordinados, con los de al lado, etcétera. Lo último que hemos aportado también está muy interesante, que es un tema del día a día, o sea, el cómo hablamos, cómo lo dijimos, cómo puede ser de aburrido una videoconferencia, cómo puede ser mejor decir, vamos a quedar a las 9, oye, nos ponemos todos un café encima de la mesa y bueno, y comentamos primero de qué café te has preparado. Pues mira, yo uno solo, yo uno descafeinado y arrancas de otra manera, ¿no? Claro, sí, sí. Y eso, y el poderte mover y ser consciente de tu enfoque, de que la gente te vea bien. Oye, ha hecho los deberes, ¿eh? Bien. ¡Ah, qué bien! Silvia, encantadísimos, felices. Recordaros que si queréis apuntaros a otras sesiones, os apuntéis aquí en estas hojitas que os dejamos y os mandamos de todos los meses las propuestas que tenemos, nuestros boletines, etcétera. Recordaros que el martes para los emprendedores, lo podéis buscar en la página web. El 22, el tema de la palabra, ¿vale? Con Fernando Vilches, extraordinario va a ser. Y después la mesa redonda que tendremos sobre la inteligencia emocional en la empresa, que será el día 29. Entre medias entregaremos, ya por decirlo para los ICADES y comillas, el día 28 entregaremos, por iniciativa de la asociación, los premios al personal de Administración y Servicios de la universidad, que es unos premios que no existen en las universidades, pero que por iniciativa de un asociado en su momento pusimos en marcha y vamos ya por la 3ª edición. Así que tratamos de movernos para ofreceros cosas interesantes. Bueno, otro aplauso para Silvia, por favor. Muchas gracias.